Gracias damos a Dios que nos podemos encontrar en este tiempo, sabiendo que Dios siempre tiene una palabra, un mensaje para nuestras vidas, que nos va a fortalecer, que nos va a animar, que va a renovar todo nuestro ser, porque Dios es fiel y Dios sabe de las necesidades y situaciones que estamos pasando en este tiempo. Hemos dado por título a este mensaje Atrapados con salida, porque muchas veces oímos una palabra que dicen las personas, dicen, atrapado y sin salida, hablando o haciendo referencia de una película de hace muchos años. Entonces nosotros pusimos por título Atrapados con salida. Hace mucho tiempo me encontraba con mi padre y con mi madre, yo tenía aproximadamente unos 6 años, 7 años, y estábamos en la casa de un hombre amigo de la familia, una familia amiga también. Entonces allí estábamos jugando y de repente se empezó a hacer de noche, cenamos y cuando menos quise acordarme estaba venciendo el sueño y me llevaron a una habitación, realmente a la habitación matrimonial, allí a donde fui a parar. Entonces a la hora y pico me desperté, vi todo oscuro, no encontraba la salida por ningún lado, empecé a gritar y se me imaginaba o venía a mi mente que estaba en un lugar donde no había puertas, porque buscaba la puerta donde podría estar la puerta según la imagen que yo tenía de la habitación de mi casa, y ahí la puerta no estaba. Y entonces de repente se ve que en esta fiesta escucharon los gritos míos y me abrieron la puerta y pude salir. O sea, que estaba atrapado pero tenía una salida, lo que pasa es que la salida no la encontraba. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos como si no tuviéramos salida y tenemos salida a los problemas? Muchas veces buscamos mal, estamos buscando en el lugar erróneo, hacemos las cosas indebidamente, haciendo mención a nuestras vidas y a nuestra mente de situaciones y manifestaciones que tal vez tengan solución, pero nosotros no la hemos podido encontrar porque no buscamos realmente donde tenemos que buscar. De esto se trata hoy la palabra de Dios. Dios tiene una salida para nuestros problemas. Vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y la palabra de Dios dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y está haciendo referencia a las situaciones y manifestaciones que pasaban allí en la ciudad de Corintios. Allí la mundanalidad, las manifestaciones de lujuria, las manifestaciones aún de la idolatría, la brujería, la hechicería. Era un lugar realmente corrompido. Y cuando el hombre o la mujer de Dios quería hacer las cosas bien, siempre estaba siendo tentado por alguna situación. Y estas personas, algunos pensando que ya en esa tentación que ellos tenían, ya no merecían estar en la presencia de Dios, y entonces esto les provocaba a sus vidas un decaimiento espiritual, les traía pensamientos de apartarse de las cosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo les tiene que decir: esto no es otra cosa que lo que les pasa a todo ser humano. Somos tentados. Entonces todos sufrimos tentaciones. Todos de alguna forma, de alguna manera estamos tentados. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa manifestación? Yo estuve muchos años llevando adelante reuniones de jóvenes, estuve como presidente de jóvenes y como pastor de jóvenes, y entonces allí, mientras que ejercía mi labor con los jóvenes, yo hablaba de este texto y he conversado muchas veces de estos problemas con los jóvenes, y después me di cuenta que esto
le acontecía tanto a una persona que podía ser un preadolescente, un adolescente, una persona adulta o a una persona mayor. Le podía suceder a una persona de 14 años, le podía suceder a una persona de 20, a una de 30, a una de 60. O sea que la tentación siempre está en todas las áreas de la vida y en todos los años de tu vida. Y la tentación está tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como a adultos y también a ancianos. Entonces la tentación es parte de la vida que nosotros vamos a transitar. Entonces las tentaciones muchas veces venían a los jóvenes y yo les preguntaba a los jóvenes, pero ¿cómo llegaste ahora a estar haciendo lo que estás haciendo? Y entonces siempre había un comienzo para las situaciones o manifestaciones en las cuales ahora estaban tentados. Ahora estaban tentados a consumir droga. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien les había dado a probar y ellos, para salir del problema momentáneamente, probaron un poco de droga y ahora se encontraban en una situación en la cual estaban siendo tentados de volver a consumirla y ahora en más cantidad. Asimismo también con el alcohol, muchas veces les preguntaba yo a los jóvenes, ¿cómo llegaste ahora a ser tan pero tan tentado con el alcohol que no podés resistir? Y entonces lo que pasa es que un día tuve un problema y para salir de la situación, para desenchufarme, me tomé algunos tragos y eso fue lo que ocurrió. Yo empecé a desviar todos mis pensamientos que estaban centrados al problema hacia otro lugar, hacia otras cosas, y entonces eso para mí me había hecho bien, pero fue momentáneamente, no fue para siempre, y ahora estoy tentado de consumir alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es para mí una salida. Muchas veces nosotros buscamos la salida equivocada. Lo podés buscar de distintas formas. Hay gente que busca solucionar o tener una salida al problema matrimonial engañando a su esposa o engañando a su esposo. Y cuando vos preguntás cómo llegaste a este momento, todos te dicen lo mismo. Es que estaba tan enloquecido, estaba tan encerrado, no podía encontrar una salida, y para mí la salida más oportuna y la más a mano que tenía era esta. Y entonces así podemos hablar de personas que están en la pornografía, personas que se encuentran atados a internet a través de la pornografía. Hemos hablado en consejería en muchas oportunidades y hemos dicho, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué no podés dejar? Y estás siendo tentado continuamente a volver a ver pornografía, y las respuestas son las mismas. Es que buscaba una salida, una distracción, me encontraba encerrado, me encontraba sin afecto, me encontraba con este problema, me encontraba con el otro, y fue una vía de escape, buscando la salida equivocada. Todos en algún momento hemos buscado la salida equivocada. Hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, que aparentemente nos iban a dar una salida del problema que teníamos, pero esa no era la verdadera salida. Nosotros tenemos que saber que esta tentación y estas manifestaciones que están viniendo a tu vida y a mi vida en algún momento fueron por la provocación de nuestra carne, por la provocación, dice la palabra, de nuestra concupiscencia, por la provocación de las cosas que nosotros pensamos, maquinamos durante días, durante meses, hasta que en un momento las cosas se abren para esa realidad. La tentación se transforma en pecado cuando nosotros buscamos salida que no debemos de buscar, porque nosotros sabemos que las cosas que hacen mal es tanto para una persona pequeña, para una persona adolescente, para una persona madura o para una persona mayor. Entonces nosotros nos encontramos en un mundo que nos bombardea continuamente a través de programaciones, a través de manifestaciones de internet que siempre están provocando la tentación, te están provocando de entrar a páginas donde no tenés que entrar, de hacer cosas que no tenés que hacer, de aún comprar cosas que no tenés que comprar. A veces la gente encuentra la salida o aparente salida en gastar plata en comprar cosas, y se hacen compradores compulsivos, y lo ves que compran una cosa, compran la otra y compran la otra, pero no es por necesidad.
sino que están buscando una salida al problema que tienen. Tal vez no le dan la importancia a la persona que le tienen que dar, no tienen para la persona la consideración de ayudarle lo que le tienen que ayudar, y las personas entonces encontrar una salida en salir a comprar cosas, en hacer shopping. Nosotros a veces nos reímos y hacemos bromas entre matrimonios y decimos: si vos la querés ver bien, dale unos dólares que vaya al shopping y vas a ver que se le termina todo los problemas. Pero esos son los problemas momentáneos, porque cuando vuelven a su casa, tanto sea varón sea mujer, los problemas siguen estando. A veces encontramos una salida en la alimentación, y entonces comemos en exceso, y entonces todo lo que podemos comemos como si eso fuese a solucionar algo. Entonces la ansiedad de querer salir de los problemas y de las manifestaciones que nos rodean nos hace comer en demasía, y llega un momento que empezamos a sufrir distintas situaciones corporales, tanto sean orgánicas, físicas, que nos afectan en nuestra salud. Entonces ahora nosotros tenemos que saber que hemos luchado, y hemos luchado mal, hemos buscado salidas que realmente no nos llevaban a ningún lado, sino que nos mantenían en el mismo lugar, solamente cambiando de manifestaciones ocurridas. Pero nosotros tenemos que saber que Dios tiene para nosotros la salida, y de eso queremos en este tiempo que entendamos. Todavía tenés la oportunidad, no desistas, sigue soportando, sigue resistiendo, y si todas estas cosas o alguna de estas cosas que he nombrado ha sido el problema de tu vida o que estás viviendo en este momento, tenemos que saber que en Dios tenemos la salida. Deja de buscar la salida, las cosas naturales, deja de buscar la salida por los mismos medios por los cuales entraste. Los mismos medios que te hicieron entrar en la tentación no pueden llevarte a la liberación o a la salida del problema. Entonces, pero Dios es fiel para con tu vida. Dios es fiel para con mi vida. Dios no te dejará en ningún momento y en ninguna circunstancia. Él está esperando que tú vayas a su presencia, de que tú te presentes tal cual eres y tal cual la manifestación que está ocurriendo en tu vida. Muchas veces somos debilitados, muchas veces tenemos nosotros pocas fuerzas, y eso no es un pecado, es algo natural, es algo físico, es algo que pasa al hombre y a la mujer. Muchas veces creemos nosotros, porque somos espirituales o somos personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no vamos a tener problemas. Claro que vas a ser tentado, claro que muchas veces vas a sentir esa opresión, ese dolor, esa angustia en tu vida, ese encierro que no te deja ver la realidad, que en Dios tenemos la salida. Dios es fiel en todas tus cosas. Dios es fiel en tu matrimonio. Dios es fiel en tu salud. Dios es fiel para liberarte de la adicción o de la manifestación que está atando a tu vida. Entonces debemos de enfocarnos en Dios. Debemos de ir a su presencia y debemos de orar y debemos de buscar de todo lo que a nosotros nos puede beneficiar, y lo que nos va a beneficiar es lo que Dios ya tiene preparado. Dios tiene una puerta abierta para que nosotros podamos salir airosos de esa situación que nos ha acorralado durante tanto tiempo. No sé cuántas veces has padecido y has sufrido y no has encontrado en realidad el sentido de lo que estás viviendo. Te quiero decir y quiero que entiendas, todos, tanto vos como yo, el vecino o el amigo, aquellos que tienen problemas, todos muchas veces buscamos una salida equivocada, pero Dios es fiel. Hay gente que quiere mostrar a través de los medios de internet, como Instagram, como Facebook, que son personas felices, y entonces se sacan una foto con una sonrisa y por dentro están llenos de rencor, de tristeza, de angustia y de dolor. ¿Por qué muchas veces queremos presentarnos delante de la gente para que nos vea la gente como algo que somos, que realmente no somos?
Cuando nosotros nos presentamos a Dios, no tenemos que hacer como cuando lo hacemos con distintos medios. Tenemos que presentarlos tal cual somos. Si estás sufriendo, si estás padeciendo, si parece que ya no vas a soportar las situaciones que estás viviendo, tenemos que ir a Él, porque Dios es fiel para darnos la salida que necesitamos al problema que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándote a hacer las cosas como Dios te está pidiendo que las hagas? Muchas veces dices, pero yo no quiero ser un religioso, pero yo no quiero ser un hipócrita, porque ¿qué voy a mostrar delante de Dios? ¿Qué voy a decir delante de Dios? Hipócritas somos cuando escondemos la realidad y mostramos otra cosa. Que eso es lo que se ve muchas veces por internet, como decimos, fotos de familias abrazándose y compartiendo cosas, y después nosotros nos enteramos o sabemos que está todo mal y ninguna de esas cosas es verdadera. No seamos falsos delante de Dios, seamos auténticos, tengamos para con Dios la responsabilidad de decirle: Dios, no puedo más, estoy cansado, no puedo, no tengo fuerza, no tengo la capacidad de poder resistir y poder salir de este tema. Y entonces Dios te va a dar esa salida que vos necesitas, porque esa salida que vos necesitas se encuentra en Dios. Fue así, lo muestra la Escritura, tentado Elías en el desierto a terminar con su vida. Y él habló delante de la presencia de Dios, y él le dijo a Dios toda su incapacidad y todo el momento que estaba viviendo en esa aflicción continua que estaba en él. Y Dios lo rescató, lo fortaleció, lo animó y lo encomendó para cosas mayores. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que si vamos a Dios, en Dios vamos a encontrar todas aquellas cosas que estamos necesitando para poder seguir adelante, porque todos en algún momento pensamos de una manera que nos lleva a vivir experiencias dolorosas, experiencias en nuestra incapacidad, en nuestras pocas fuerzas. Te quiero decir que Dios sigue siendo fiel y sigue teniendo una salida. Saldrás de este problema y saldrás por la puerta que tenés que salir. Saldrás por la puerta que Dios ha preparado para que salga. Y entonces el que no tenía fuerzas la tendrá. El que no se podía levantar se levantará. El que no podía avanzar estará avanzando. Y no te quedarás parado en el umbral esperando que Dios atraviese su mano para rescatarte, sino que abrirá Dios la puerta para que tú puedas salir, porque Él, juntamente con la apertura espiritual que te dará, también te dará las fuerzas para continuar. Entonces acá es donde nosotros tenemos la seguridad puesta en Dios, porque su fidelidad es para siempre. Y aunque vos, aunque yo seamos infieles, dice la palabra que Él permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces en Dios tenemos la salida. Dejemos de andar pensando y cavilando en nuestras mentes en cómo voy a hacer y ahora qué y ahora por qué, y empecemos a ir a la presencia de Él sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Hace mucho tiempo me encontraba enredado en muchos problemas financieros, problemas que no podía resolver porque venían las cuentas, yo estaba sin trabajo, entonces no encontraba la solución y venían ofrecimientos de muchos amigos, entre comillas, ofreciéndome trabajos que realmente no tenían lo que yo quería hacer, sino que era toda una tentación de corrupción y de manifestaciones para
para ir a lugares donde yo no tenía que estar. Entonces me decían, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque nosotros te necesitamos, porque yo en realidad antes de ir al Señor era una persona violenta. Entonces ellos me querían llevar a trabajos donde la violencia era bien pagada. Eran esas confiterías bailables donde hay hombres que están en la custodia, y entonces esos hombres se aprovechan de los débiles o de las personas que están en ese lugar, y 2 por 3, aunque no sea muy agradable conversarlo, pero golpean a las personas. Y como yo había sido una persona golpeadora, había sido una persona violenta, venían mis amigos y decían, no, pero vení porque vos servís para este trabajo, porque te pagamos bien, y de lo que yo podía ganar en un trabajo común me pagaban 2 o 3 veces más. Entonces la tentación estaba y yo no encontraba salida, y entonces pensaba algunas veces hasta volver a ese lugar, pero yo empecé a pensar en Dios y empecé a orar y empecé a buscar de su presencia, y Dios mismo encaminó mi trabajo. Dios mismo hizo que a los días me llamaran de una fuente laboral, y desde allí, de aquella empresa, empecé a trabajar y empecé a desarrollar mi trabajo, y el trabajo fue creciendo económicamente de tal manera que el primer mes que cobré había trabajado 15 días, y cuando me fueron a pagar miré el sobre y era muchísima plata, y entonces fui y pregunté a mis compañeros, pero mirá, para mí me pagaron mal, porque yo trabajé 15 días y mirá, me están pagando como si hubiese trabajado todo el mes. Y me dijeron, no, lo que pasa es que acá ganamos el doble de lo que vos te imaginabas. Esa es la mitad del sueldo de este lugar. Ya Dios había preparado para mí una salida económica con un trabajo que realmente lo podía desarrollar. Dios tenía una salida para mi vida, mientras que me ofrecían cosas para enterrar, cosas para volver a la vieja vida, cosas para vivir en el pasado, para que se levante todo lo viejo, todo lo que estaba sepultado. Dios tenía preparado una salida mejor, con un sueldo mejor, con una bendición económica mejor. Por eso este es el tiempo para nosotros, para los hijos y las hijas de Dios. Tal vez hasta ahora no habías visto nada, pero Dios hoy te dice, no temas, porque juntamente con la tentación que ha venido a tu vida, Dios es fiel para darte una salida. Entonces soporta, entonces espera. Así le dijo el apóstol Pablo a los de Corintios, para que podáis soportar. Todavía tal vez la tentación no se ha terminado, pero está pronto a ser efectivo la manifestación gloriosa de Dios, que provocará en tu vida las acciones necesarias del cielo para bendecirte, fortalecerte, para prosperarte, para liberarte y para ordenar todas las cosas de tu vida. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, y acuérdate que aunque estés atrapado, aunque estés rodeado, aunque tú pienses que no tienes salida, Dios ya preparó la salida. Entonces no vas a ser tentado hasta la muerte, sino vas a ser tentado para que la gloria de Dios se glorifique y se manifieste poderosamente en todas tus cosas. Que Dios te bendiga. Toma esta palabra, hazla tuya y serás airoso en la manifestación de gloria que Dios provocará. Amén. En este tiempo vamos a estar orando, y todos sabemos
que hemos hecho muchas cosas que a Dios no le ha agradado, como hemos hecho también cosas buenas. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, vos, yo, todos en algún momento pecamos. Pero dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si vos te encontrás en este tiempo siendo tentado o teniendo manifestaciones en tu vida que sabes que te tienes que alejar, es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón delante de Dios y recibirle como Señor y Salvador. Y Él será nuestra fortaleza, nuestra salida en cada una de las cosas y el que nos ayudará a soportar los tiempos que estamos viviendo. Por eso, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Jesús, te doy las gracias porque reconozco que tú has hecho en la cruz la obra necesaria para perdonar nuestros pecados. Te pido perdón por todo lo que he hecho mal, que tú me limpies de todo pecado y te pedimos, Dios, que entres a nuestras vidas, seas nuestro Señor y seas nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros que queremos seguir comunicándonos para el crecimiento de tu vida en la fe. Cuál sea tu necesidad, lo que te ha preocupado, aquellas cosas que no te dejan tal vez descansar ni de día ni de noche, esas cosas que te tienen alterado y te lo pasas discutiendo, peleando o haciendo cosas que no tenés que hacer. Entonces vamos a orar para que la paz de Dios esté en nuestras vidas y para que la obra del Espíritu Santo vaya corrigiendo y ordenando todas las cosas. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, Señor, nos volvemos contra toda influencia de manifestaciones espirituales de maldad que han provocado en nuestras mentes, en nuestros hogares, familias, matrimonios, situaciones límites, Señor. Tanto sea que haya provocado iras, enojos, violencia, bendito Dios, ahora es arrancado en el nombre de Jesús y echado fuera. Y declaramos en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo operará milagrosamente, restaurando, corrigiendo, ordenando todo lo que estaba desordenado, obrando, Padre Dios, en la reconstrucción de lo que estaba destruido, todo aquello, Padre Dios, que había sido provocado en este tiempo por influencias humanas o espirituales de maldad que habían traído división en los hogares y en los matrimonios, ahora es arrancado en el nombre de Jesús. Arrancamos toda manifestación de tentación, Padre Dios, sobre las mentes y sobre los cuerpos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, bendito Dios, declaramos Jesucristo, príncipe de paz, manifestando su paz en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Se verá la presencia de Dios. Tú traerás la calma, tú traerás el gozo, tú traerás, Padre amado, nuevamente la alegría en los hogares y en las familias y en los matrimonios. Padre, los bendecimos en el nombre glorioso de Jesús y prospérales en todas las áreas de sus vidas. Ahora, bendito Dios, Señor, nos volvemos contra toda manifestación diabólica y satánica que ha provocado a través de pactos, a través de brujerías, hechicerías, distintas obras en la familia, tanto de enfermedad, de calamidad, de dolor, toda manifestación física a través de espíritus inmundos que se hayan provocado para mal, ahora son cortadas las manifestaciones del enemigo. Desecha toda obra de maldad y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora declaramos sanidad sobre los cuerpos,
sobre aquellos que han sufrido y padecido distintas enfermedades estacionales, virus que se han manifestado en esta tierra, ahora se secan en el poder glorioso del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús son librados los cuerpos de toda manifestación de todo virus. Padre Dios, Señor, bendecimos, Padre, los órganos, declaramos sanidad sobre ellos, poder, gloria, presencia y manifestación de Dios, corrigiendo lo deficiente, sanando lo que estaba enfermo y operando milagros donde la ciencia y la medicina nada podía hacer. Declaramos, Dios, Señor, que el cielo se manifestará sobre la tierra y vendrá sobre las vidas el reposo, el descanso, la prosperidad y la paz. En el nombre glorioso de Jesús declaramos un tiempo de prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gracias te damos, Dios. Amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.